Nuevamente estamos en su programa Análisis y Propuestas que todos los sábados transmitimos de 7 a 8 y media de la noche por TVH Internacional. Hoy el tema es la iglesia que Honduras necesita. Se encuentra entre nosotros el arquitecto Remo Bardales, quien tendremos un amplio diálogo de varios temas. Él es arquitecto, es un profesional de éxito, pero también es pastor. Y vamos a combinar su vida profesional con su vida espiritual y poder compartir con ustedes algunas de sus experiencias. Muy buenas tardes, pastor, arquitecto, bienvenido. Quisiéramos, antes de comenzar en el tema que hoy nos atañe, conocer un poco de usted, un poco de su vida, dónde nació, qué fue lo que estudió, qué trabajos ha tenido profesionalmente como arquitecto, y conocer un poco de su familia. Bueno, don Carlos, es un verdadero honor, gusto estar con usted en su programa, que entiendo que es uno de los más vistos en la nación y también fuera de ella. De verdad es un verdadero honor estar en compañía suya en Análisis y Propuestas, entendiendo que el propósito de este programa es orientar a la ciudadanía, es orientar a la gente, es ubicarla en medio de un contexto, en medio del cual el mismo pueblo, la gente pueda tomar decisiones y pueda tener un panorama más amplio, no solamente de lo que estamos viviendo en el presente, sino de lo que nos toca vivir dentro de muy poco tiempo. Nací en el bello puerto de Tela, no le voy a decir cuándo, no es de alcurnia decirlo. Sin embargo, pasé mi niñez, mis primeros años en Tela, luego nos pasamos con mis padres a vivir en La Lima, ahí crecí y ahí hice mi primaria, luego pasé a estudiar la secundaria aquí en el Instituto Evangélico en San Pedro Sula. Luego, al terminar la secundaria, me fui a estudiar arquitectura en la ciudad de Guatemala, en una universidad de San Carlos de Guatemala. Allí pasé 6 años de mi vida, 6 años que marcaron positivamente mi vida. Y me tocó volver a Honduras ya a trabajar. Mi primer trabajo fue en La Lima. Luego fui creciendo en experiencia, pasé a trabajar en Copan Ruinas, luego en otras áreas del Valle de Sula y finalmente a partir de 1992, más bien 91, empecé a trabajar en Cipcholoma, en los albores del Parque Industrial Cipcholoma, con don Juan Canaguati, que la mayoría de la gente sabe acerca de él. Quizá una de las experiencias más lindas de mi vida, años fuertes, duros, pero de mucha capacitación, de mucha enseñanza, aprendizaje, para desempeñarme en lo que yo había estudiado en arquitectura. Ahí también me hice fontanero, ingeniero, inventor, qué sé yo, tantas cosas. Una experiencia muy linda. Me tocó también, antes de eso, estudiar o hacer un posgrado en la ciudad de Florencia, en Italia. Estuve allá como 8 meses en la Universidad de Florencia sobre restauro de monumentos y centros históricos. Y entonces, aquí estamos, en esta Honduras del presente, que todos queremos verla distinta. ¿Y cuál fue su pasión de joven, arquitecto? Mi pasión de joven, creo que la pasión de la mayoría de los jóvenes. Un joven soñador, idealista, queriendo cambiar las cosas, queriendo cambiar la nación. Eso me llevó a estudiar arquitectura. Siempre fui un dibujante empedernido, me la pasaba dibujando edificios. De pequeñito recuerdo que siempre tenía una pluma y un papel, y aun estaba haciendo lo que estuviese haciendo, siempre estaba yo dibujando edificios, aviones, me gustan mucho los aviones también. Esa era mi pasión, divertirme, pasear, conocer las naciones, en fin. Qué bien. Bueno, es importante saber, ¿verdad? ¿Cómo usted toma esa decisión de joven a profesional y decide? ¿Cómo es que usted da un vuelco en su vida profesional
y decide ser pastor. ¿Qué lo motiva a ser pastor? Pero antes de ser pastor tuvo que haber tenido un encuentro con Dios, con Jesucristo. ¿Cómo se da esa simbiosis? La verdad es que yo siento que nací para servir al Señor. Nací con un sello muy particular. No que Dios tenga hijos predilectos, sino que Dios nos manda a la tierra con un propósito para cumplirlo. El que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestras vidas nos incluye directamente a nosotros en el sentido de que si el plan o el diseño de Dios en mi vida no se ejecuta, no se lleva a cabo, no es responsable Dios, sino soy yo que no logré casar o encauzarme en ese diseño de Dios por decisiones personales, por situaciones ancestrales heredadas de mis antepasados, qué sé yo, por diversas causas. Sin embargo, siempre supe que yo había nacido para algo particularmente importante. Me resistía a pensar, aún desde jovencito, que yo hubiera nacido, crecido, me hubiera casado, tenido hijos, trabajado duro, envejecido y luego morir. Dije, esto no me hace clic, esto no creo que haya nacido yo solo para hacer este tipo de cosas. Debe haber algo más. Y yo crecí pensando que había algo más. Cuando me voy a estudiar a Guatemala, me toca vivir con dos amigos. Quiero decirle, inicialmente me iba a ir a estudiar a Brasil. Mi papá había hecho todos los contactos necesarios en una universidad del Brasil para que yo ingresara allí y estudiara arquitectura en el Brasil. Sin embargo, me hago amigo de unos muchachos de Puerto Cortés, nos hicimos muy buenos amigos. Ellos estaban estudiando, ya uno ingeniería y el otro medicina en San Carlos de Guatemala. Me entusiasma la idea de irme a Guatemala, uno por cerca y otro por la amistad que me unía con estos dos muchachos. En el ínterin, ellos conocen al Señor o empiezan a conocer a Dios, ellos tienen un encuentro con Dios y sus vidas se transforman diametralmente. O sea, yo pude ver el cambio en ellos. Dejaron de ser los que yo había conocido, de ser los que yo veía y con los cuales tenía yo una amistad sólida, para convertirse en gente que empezaron a ver quizá la vida o a tener una perspectiva de la vida totalmente diferente de la que hasta ese momento tenían. Ellos y yo consolidamos esa amistad. Yo como que empecé a lamentar que ya no fueran los mismos que habían sido conmigo. De igual manera me fui a Guatemala con ellos, son mis compañeros de cuarto. Me fui justo en el año del terremoto, en 1976. Pasamos juntos una experiencia muy dura, aunque ahora veo el provecho de haber vivido aquello con estos muchachos. Ellos me invitaban, recuerdo, a las reuniones de ellos en su iglesia, y yo les decía, bueno, eso no es para mí, eso es para los aleluyas, yo no soy aleluya, para mí son las fiestas, la alegría, el movimiento. Y ellos me decían, algún día vamos a verte rendido a los pies de Dios. Yo estoy seguro a este punto de mi vida que estos muchachos pusieron su vida por la mía. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, orando por mí, pidiéndole a Dios que Él tocara mi vida. Una noche me acuerdo que ellos me invitan a su iglesia se llamaba Centro Cristiano El Calvario o algo así. El Calvario como que no es muy buen nombre para una iglesia, sin embargo así se llamaba la iglesia. Me fui con ellos más que para ver qué onda con la iglesia de ellos, por un compromiso, porque siempre me invitaban y yo les decía que no. Esta vez les dije que sí. Esa noche, yo nunca lo olvido, algo pasó en mi vida, algo muy particular que cambió mi vida para siempre. En un momento, el pastor que dirigía la congregación nos pidió que nos tomáramos de la mano y él empezó a orar enfrente, en el púlpito. Recuerdo que nos tomamos las manos y yo estaba en medio de un amigo, de este amigo que le cuento, y de una prima de ellos que también había tenido un encuentro con Dios. Yo estoy en medio de ellos con las manos tomado de las manos de ellos, y el pastor comienza a orar. No recuerdo exactamente lo que ese hombre estaba orando. Lo que sí recuerdo es que comenzó a pasar algo en mi vida. En ese momento mi cuerpo comenzó
a temblar y comencé a llorar. Yo era de los que decía, los hombres no lloramos, los hombres no lloran. Era macho. Era más que macho, ¿verdad? Entonces, recuerdo que comencé a llorar y digo, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Qué pasa? Me sentía muy, pero muy culpable. Experimenté una sensación de culpabilidad, de haberle fallado al Dios que me había creado, cosas que hasta ese momento yo nunca había experimentado ni tomado en cuenta. Regresamos a la casa, recuerdo que íbamos en lo que aquí llamamos rapidito, allá se llama ruletero, íbamos de regreso y yo seguía llorando. Era la madrugada de ese día o del día siguiente y yo seguía llorando. Algo había pasado en mi vida. Yo digo, esa noche algo pasó en mi vida que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Sin embargo, yo seguí haciendo las mismas cosas de siempre, seguí en las parrandas con los compañeros de América Central, siempre con las muchachas, haciendo esto, aquello. La vida de un muchacho de 17, 18 años. Sin embargo, yo insisto, esa noche algo se marcó en mi vida. Hasta el punto de hoy, hasta que llegó el día en que yo nuevamente tuve un encuentro con Dios y esa es otra historia. Cómo llegué a eso es algo hermoso que yo creo que marcó ahí sí mi vida, me marcó para siempre. Por eso estoy sirviendo al Señor. Usted me pregunta qué lo llevó, justamente fue ese llamado con el cual yo estoy seguro que todos venimos a la tierra, todos venimos al planeta Tierra con un propósito en Dios. El que no se cumple el propósito es responsabilidad nuestra, pero todos tenemos un propósito y Dios no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Una pregunta, pastor. Usted viene de una cuna católica, donde su madre muy fervorosamente católica, que en paz descanse, y su padre, y su esposa, no sé si en ese momento que usted se convierte, ya estaba casado, no estaba casado. ¿Cómo enfrenta a su familia? ¿Cómo le hace para sobreponerse? Porque usted sabe que hay una serie de opiniones que a lo mejor por mala información, ¿verdad?, creen que el ser cristiano es alejado de la única verdad de Cristo, ¿verdad? Y entonces tienen otras creencias y otras costumbres que no las comparten, ¿verdad? ¿Cómo enfrentó esa situación para que el pueblo pueda conocer un poco de su experiencia? Ok, antes de llegar a responderle su pregunta más directamente, quiero contarle más bien cómo fue que yo me encontré con Dios otra vez. Recuerdo que estaba en mi casa un jueves por la tarde, 23 de marzo de 1987. Yo acababa de regresar de Italia, a donde yo quería regresar había obtenido las más altas calificaciones en el posgrado que estábamos haciendo y mis catedráticos italianos quedaron vivamente impresionados y me dijeron, venite a trabajar con nosotros. Yo le dije, ok, voy a trabajar, pero voy a ir a Honduras, necesito ir a Honduras. Mi abuela materna estaba muy grave ya y yo la amaba muchísimo y yo sospechaba que eran sus últimos días y vine a estar con ella, realmente que fue así. Ella partió yo quiero pensar que partió con Dios, la amaba mucho. Al año siguiente de yo volver a Honduras, 1987, 23 de marzo, jueves por la tarde, estoy en el columpio, un columpio que había en el piso de abajo de mi casa, y yo escucho una voz que me dice, andate a la casa de Enma. Y no volví a escuchar nada más. Y yo dije, la única Enma que yo conozco es la doctora Enma de Sosa, que era dueña de la farmacia La Limeña, en La Lima. Y recuerdo muy bien que agarré mi bicicleta, ni siquiera un carro, una bicicleta. Me fui en mi bicicleta y llegué hasta donde yo sabía que la doctora Enma vivía. Entonces toco el portón, me sale una muchacha que les ayudaba en ese tiempo, que se llamaba Ana, por cierto, y me dice, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo servir? Aquí vive doña Enma, le dije, ando buscándola a ella. Sí, en eso salió doña Enma a la terraza.
y me dice, pase adelante. Pero yo miraba un perro, que había un perro enorme que tenían ellos, y dije, wow, si yo entro ese perro me destroza. Sin embargo, el perro era manso, no me destrozó. Me pasaron a una salita, yo me siento ahí a esperar que ella baje. Ella baja y la tengo enfrente de mí, una mujer impactante, a quien yo conocía con un cuerpo escultural, porque yo estaba en un equipo de natación en ese tiempo, y que bueno, yo miraba cómo ella llegaba a dejar a sus hijos al equipo, y era la única Emma que yo conocía en La Lima. Por tanto, yo supe que de ella me estaba hablando la voz que yo había escuchado. ¿Cómo pasó esto? Entonces no tenía una explicación lógica, y no la tengo todavía, porque eso son cosas más allá de lo naturalmente comprensible. Cuando la tuve enfrente a esta mujer, ella me dijo, ¿usted es remo? Sí, yo soy remo. Quiero decirle algo. Yo le dije a ella, yo no sé por qué estoy aquí. Yo escuché una voz que me dijo que me viniera y aquí estoy, pero no entiendo, yo creo que no debo estar aquí. Ella me dijo, hoy en la mañana que yo estaba orando, Dios me habló y me dijo que usted vendría hoy en la tarde y que orara por usted, que hoy su vida iba a cambiar. Aquello me impactó de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque yo me sentí importante para Dios. Esa tarde ella puso su mano sobre mi frente, oró por mí y volví a llorar. Le entregué mi vida a Dios, y a partir de ese jueves por la tarde, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Así llegué a Dios, así tuve ese encuentro que cambió mi vida para siempre. Y años después, al siguiente año, conocí a la que hoy es mi esposa. La escuché hablar de ella, conseguí una foto de ella, nunca la había visto. Una hermana de la iglesia me habló de ella. Ella era católica, apostólica y muy romántica, me acuerdo muy bien. Y era directora de catequesis de la parroquia de las Mercedes en El Progreso. Pero ¿qué hace un muchacho de una iglesia, vamos a decir evangélica, con una muchacha hermosa, por cierto, de la iglesia católica? En cualquier otra iglesia me hubieran dicho, mire, usted está en yugo desigual, no puede permanecer en esa relación, o suelta eso o se va a la última fila castigado, le vamos a quitar sus privilegios. Ese es el argot que se ocupa en las iglesias, en algunas iglesias, y punto. Sin embargo, cuando yo frecuenté a la que hoy es mi esposa y empecé a verla ya no con otros ojos, el día que yo la tuve enfrente, volví a escuchar la voz de Dios que me dijo, ella es tu esposa. Cabe mencionar, don Carlos, que yo nunca le pedí a Dios una novia, yo le pedí a Dios una esposa. Yo sabía lo que le estaba pidiendo, tenía ya 30 años y ya no era un jovencito. Entonces comenzamos una relación de amistad muy linda, por cierto, y siendo ella católica, me acuerdo que yo la acompañaba a las misas del domingo por la noche. Y yo era muy bendecido por lo que comentaba el sacerdote, el cura, ¿verdad? El que estaba compartiendo mensajes lindísimos, muy profundos, que si la gente presente hubiera recibido eso como debía recibirlo, sus vidas hubieran sido cambiadas. Lastimosamente, la gente, como la mayoría de la gente, va a la iglesia a callar la voz de su conciencia y a salir a hacer lo mismo de siempre. Y ahí es donde radica el problema o la situación que hace cambio en nuestras vidas. Cuando yo le platiqué a mi pastora, puedo decirle así hoy, mi madre espiritual, la doctora Emma, porque me quedé en la iglesia, ¿verdad? Mi vida cambió desde entonces tremendamente. Y le digo, creo que amo a una muchacha, qué bien, hijo, me dice, qué bueno, qué bonito. Sin embargo, hay un problema, le dije, está en la iglesia católica. No, me dijo ella, no es ningún problema, porque yo he estado orando por una esposa para usted y tengo paz en mi corazón. Aquello fue como que me dieran el sí desde el cielo mismo. Yo salí de ahí feliz, como que mi autoridad espiritual me dijo, siga adelante con esa relación que es de Dios. Nunca le dije a mi esposa, venía a mi iglesia, yo iba a la de ella no iba a la mía. Sin embargo, un día, en una mañana, ella trabajaba aquí en San Pedro Sula. En una mañana Dios le habló y le dijo que esa noche quería que fuera a mi iglesia. Ella fue y se quedó. Lo más bonito es que se quedó conmigo también. Doble play, como dicen. Entonces, usted me pregunta cómo pasó eso. No tengo una explicación
así que le pueda convencer a alguien, porque no faltará alguien que diga eso no puede ser. Pues sí pudo ser. Llevo 21 años de casado con mi esposa, somos pastores en la congregación que Dios nos ha entregado. Es una profeta de Dios, una mujer que ama con pasión a Dios. Es importante que diga que cuando ella le pedía a Dios por un esposo, le decía: Señor, dame un esposo que te ame a ti primero que a nadie. Y Dios se lo dio. Creo que es una importante solicitud a Dios que nos dé lo que Él tiene en su corazón darnos. Qué bien, pastor. Vamos a tener que ir, antes de proseguir, a un corte comercial aquí en TVH, en Análisis y Propuestas. Ya volvemos con el arquitecto y pastor Remo Bardales, la iglesia que Honduras necesita. Estamos de regreso en Análisis y Propuestas con el pastor y arquitecto Remo Bardales, un hombre profesional de éxito, graduado en una maestría en Italia, pero decidió abandonar su trabajo de arquitecto para dedicarle el servicio a Dios, porque sintió el llamado que Dios lo necesitaba para poder orientar ovejas en la iglesia que le tenía preparado. Le buscó una esposa que lo amara eternamente y que también y para siempre y que fuera pastora. Así que estamos relatando un poco la historia antes de entrar al tema, ¿verdad? Y nos habíamos quedado, bueno, ya nos contó eso y cómo le hizo para que su mamá entendiera y no lo metieran al cuartito castigado. Bueno, me desheredaron. Mi papá se enojó conmigo, me dijo: vos naciste católico y católico tenés que morir. Yo le dije: no, eso no está escrito en piedra. No es así, papá. Me encontré con Dios, no me podés entender ahorita, pero no me siento el mismo y siento que Dios ha empezado a hacer algo en mi vida que es como una pasión para mí. Mi mamá quizá estaba un poco más de mi lado, sin embargo ella era seguidora de María la Virgen. Recuerdo que para mí mi madre era un ejemplo. Cuando yo iba a las parrandas con los amigos en La Lima, al regresar estaba con su rosario rezando a Dios, pidiéndole por mi vida. Estoy seguro que las oraciones de mi madre también contribuyeron para que un día yo me encontrara con Dios. Cuando les participé que ya no iba a asistir a la iglesia católica, se molestaron mucho. Me desheredaron, me dijo que todo lo que era tuyo te lo voy a quitar. Y yo le dije: no importa. Siento que esto va más allá de mis fuerzas, va más allá de mi entendimiento. Y bueno, pasó con el correr del tiempo. Cuando mi papá murió en 1995, el 1 de enero de 1995, él partió con el Señor. Permitió que mi hermana Emma, la doctora Emma, fuera a orar por él. Mi mamá partió hace un año. Recuerdo el día que me dijo: hijo, voy a hablar con las hermanas del círculo. Tenía un círculo de las seguidoras de María o algo así. Ellas llegaban cada lunes a la casa a su reunión del círculo. Y me acuerdo que llevaban una estatuilla de la Virgen y ahí se metían ofrendas. Y yo miraba eso era lo normal en mi casa. Sin embargo, yo estaba en la iglesia Piedras Vivas, de la cual ahora soy pastor. Y yo podía ver la pasión con que mi mamá se dedicaba a aquello. Recuerdo, don Carlos, que un día, un 1 de enero de 1900, ya no recuerdo el año realmente, yo le pedí el vientre al Señor, el vientre que me contuvo se lo pedí a Dios. Le dije: el vientre donde yo viví, te lo pido para que te sirva a ti. Recuerdo que un día, a los 3 meses de eso, mi mamá decidió dejar lo que tenía y entregarle su vida a Cristo Jesús. Recuerdo que me llamó y me dijo: hijo, he decidido dejar de seguir a María y ahora voy a seguir a Cristo Jesús. Y aquello causó un impacto tan positivo en mi vida. Recuerdo que me quebranté, lloré y le di gracias a Dios. Y hace un año mi mamá partió con Cristo, se congregó con nosotros en la iglesia, le entregó su vida a Dios y su vida cambió también radicalmente.
¿Tuve problemas? Sí, tuve problemas, pero valió la pena. Tengo hoy lo que tengo en base a el haberle dicho no a algo cuando debí decirlo, cuando debí hacerlo, y no esperar mucho tiempo para hacerlo. Creo que hay cosas, decisiones en nuestras vidas que debemos de tomar en el momento correcto. Si yo me tardo demasiado, me pierdo la bendición de hacer lo correcto, lo que me conviene y sobre todo lo que agrada a Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia actualmente en Honduras? Creo que el papel de la iglesia actualmente es primordial. Quiero hacer una aclaración. Siento que la iglesia de ahora mismo no es la iglesia de hace unos años atrás. Siento que la iglesia del presente está finalmente tomando el rol o el papel que le corresponde ejecutar en esta Honduras del presente. Si la iglesia de Dios sigue como ha estado hasta hace unos años atrás, Honduras se pierde. La iglesia del Señor es clave para los cambios que empezarán a producirse pronto en esta nación. Así que yo creo particularmente, muy particularmente, que la iglesia del presente está finalmente tomando el rol que le corresponde como una iglesia beligerante, como una iglesia con voz y voto para transformar esta nación. Entonces, pero la condición actual de la iglesia y cuál debería de ser ese papel en relación al futuro. Hemos estado en medio de problemas económicos, en medio de grandes crisis por problemas de delincuencia, problemas de narcotráfico, problemas de pérdida de valores y principios en el seno de la familia. ¿Cuál debe ser ese papel puntualmente de la iglesia? Y de todas las iglesias hay un sinnúmero de denominaciones. ¿Cuál es? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y a qué iglesia voy? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuál es la que trae la bendición del cielo? ¿Cuál tiene la verdad? Así es. Yo creo particularmente que la verdad es Cristo. Esto es muy importante, quizá va a causar un impacto en los televidentes, pero es cierto, Dios no vino a fundar iglesias, Él vino a fundar una iglesia. La Biblia nos describe cómo son las características de la iglesia de Jesucristo. Particularmente dice que la iglesia es blanca, es pura, no tiene mancha, ni tiene arruga, ni cosa semejante. Ok, no vino Dios a decirle a la iglesia, ustedes van a ser los católicos, ustedes van a ser los evangélicos, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto otro. No, no, no. Yo no veo en la Biblia que Dios haya hecho diferencias. Jesús le dijo a Pedro, estas son las llaves. Sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dice mi iglesia. O sea, está hablando de una iglesia. Pero acláreme algo, porque se lo está diciendo a Pedro Jesús en él. O sea, no es que le delegó como se cree, que le entregó las llaves para que Pedro fuera la piedra angular de la iglesia. La piedra angular es Cristo. Él es la piedra angular. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca firme sobre la cual tenemos que apoyarnos o que hincarnos como columnas de una iglesia, de la iglesia del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que no es Pedro la roca, Jesucristo es la roca, Él es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la roca inconmovible de los tiempos, de los siglos. Entonces, yo creo particularmente que es importante que empecemos a visualizar la iglesia conforme al enfoque bíblico, porque probablemente hemos tenido una opinión, un concepto de iglesia que no es el apropiado. ¿Qué es una iglesia? Más que un conjunto de personas que hacen lo mismo, que piensan lo mismo, es una calidad de vida. La iglesia es una institución que tiene roles, propósitos y maneras de Dios para ejecutar un plan que esté en la mente de Dios.
Por algo dejó una iglesia establecida. Si no hubiera tenido Dios el deseo de que la iglesia fuera beligerante en los cambios de la humanidad, no lo hubiera dejado establecida. Sin embargo, Él la dejó establecida. Una iglesia con estas y estas y estas características que están descritas en la Biblia. Entonces yo particularmente creo que en la Honduras de hoy, la iglesia es preponderante, es primordial para los cambios que tienen que producirse en esta nación. Usted mencionaba la violencia, usted mencionaba el estado de cosas actual en el cual Honduras, la Honduras del presente se está desarrollando. Usted y yo somos de una misma generación, tenemos casi los mismos años, usted unos 10 años mayor que yo, pero no tanto. sin embargo somos contemporáneos y vivimos cosas que hoy, a este punto, a este día, son radicalmente opuestos a aquello o diferentes de aquello que vivimos en el pasado. La libertad que teníamos de salir por las noches, aún de dormir con las puertas abiertas, ahora es impensable, no se puede. Las muertes, las pandillas, todo el estado de cosas, llegando al punto aún de que nos hemos acostumbrado a leer en los periódicos, a oír en los noticieros, a ver en la televisión solo malas noticias. De repente se formó una sociedad que está acostumbrándose a las malas noticias, pero no hemos nacido para eso. Creo que hemos nacido para vivir una vida conforme al diseño de Dios. El problema es que nos apartamos de Él. ¿En qué momento Honduras se aparta del diseño? Bueno, en el momento en que las cosas comienzan a ser diferentes de como Dios lo estableció. Y tenemos actualmente una serie de problemas que no es un hombre, no es un grupo de personas, no es un presidente, no es un Congreso de la República el que lo va a transformar, no es un departamento de policía, es una institución que esté conectada en sintonía con Dios, que sepa lo que el cielo está hablando en favor de Honduras, logre bajar ese diseño, lo haga aplicar, lo logre ejecutar para provocar los cambios que necesitamos provocar como iglesia. ¿De qué le estoy hablando? Tenemos que ser la iglesia capaz de bajar los diseños de Dios del cielo, porque Dios tiene su diseño de Honduras. Y el problema es que Honduras se apartó del diseño de Dios. Y yo insisto, y lo hemos dicho en la radio, lo hemos dicho en las prédicas, estamos viviendo por debajo del estándar que nos corresponde vivir como iglesia de Dios, como nación hondureña, como sociedad. Estamos viviendo en un estándar muy inferior de como Dios quiere que vivamos. ¿De quién es la culpa? Yo no quiero echarle la culpa a nadie. Creo que el responsable... Yo creo que somos responsables, quizás no culpables, sino responsables todos nosotros. Aún la iglesia, ¿qué le digo? La iglesia se metió en sus cuatro paredes. La iglesia se metió en sus congregaciones muy bonitas. Usted llega a las iglesias, hay equipos de sonido, hay instrumentos musicales, hay estandartes, hay banderas, hay gente muy linda que está cantando, alabando a Dios. Y eso es muy lindo y es bíblico, está bien, no hay problema con eso. Sin embargo, nos quedamos tan metidos dentro de nuestros edificios que nos olvidamos que la labor de iglesia no es adentro, es afuera. Y tenemos que empezar, tenemos que retomar esa responsabilidad. Usted me habla, ¿quién es el responsable? Todos somos responsables, pero particularmente la iglesia, a quien Dios le dio la autoridad de ser la que fuera capaz, insisto, de bajar el diseño y ejecutarlo, llevarlo por obra, ponerlo por obra para tener naciones diferentes de las que tenemos en el presente. ¿Tiene que ser una iglesia más proactiva, más dinámica? Yo creo que sí, yo creo que nos acostumbramos mucho a decir, vamos a orar por tal cosa, pero creo que llegó el tiempo de que ya no solo vamos a tener oración, sino oración. Vamos a orar, pero también vamos a actuar, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer como iglesia. ¿Qué le digo? En el pasado, lastimosamente, nuestros candidatos a puestos de elección popular siempre fueron a consultar al brujo, al agorero, al adivino, que les dijera si iban a ganar las elecciones. La Biblia nos enseña a nosotros cómo hacían los reyes de la antigüedad. ¿A quién consultaban? ¿Al brujo? ¿Al agorero? De ninguna manera, consultaban a Jehová. Le preguntaban a Dios, ¿qué hago? ¿Voy a pelear contra mis enemigos o me quedo esperando? Y Dios decía, ve o quédate, espera.
Dios decidía quién iba a gobernar, no era el pueblo. Quiero decirle algo, y usted que es entendido en política, no sé si va a estar de acuerdo conmigo. Yo escucho a los candidatos a puestos de elección popular en el presente, en la televisión, en la radio, hablando de que, bueno, el pueblo es el soberano. Esto va a causar un impacto fuerte. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide. Y yo le digo a mi esposa, están equivocados, el pueblo no es el soberano es Dios, Él decide. Y cuando Él decide lo correcto, lo que le conviene a Honduras, lo que nos conviene como nación, como sociedad y como hombres individuales. Y en términos materiales, humanos, tampoco decide el soberano. Esa es una falacia populista, demagógica, que la usan para tratar de hacerle creer al pueblo que ellos tienen el poder de representatividad y que van a hacer lo que ellos quieran. Y cuando llegan a esos puestos hacen totalmente lo contrario. Entonces tenemos ahí una contradicción. Una contradicción porque finalmente, y yo le decía, hay gente, a mi esposa y a los hermanos, hay gente que se creen los dueños del mundo y el mundo no ha cambiado de dueño. La Biblia nos enseña, Él es el dueño del oro y la plata de todo el mundo. O sea, Él es el dueño, ¿quién? Dios, de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, Él lo creó. Y la Biblia nos enseña que el hombre se ha levantado en lugar de Dios, en vez de Dios. Los hombres se han endiosado y eso es pecado, y es pecado de muerte, creo yo. ¿Por qué? Porque Dios, Él es el Dios, Él es el soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Él hace como le place. Él hace. ¿Quién se va a atrever a aconsejarle a Dios que haga tal cual o cual cosa? Sería una tontería. Ahora, dos preguntas. ¿Qué opina usted de esos candidatos presidenciales que, a propósito, hoy es la fecha donde se van a inscribir? Escuché algo de eso. Hay como 600 aspirantes en los partidos tradicionales, alcaldes, regidores, diputados, etcétera, donde van a empezar a acechar a las iglesias, no con un espíritu abierto, no con un espíritu realmente de buscar a Dios o de buscar el plan de Dios para gobernar esta nación, sino que van con otros espíritus electoreros. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los va a recibir la iglesia o las iglesias? Y algunos tienen diferentes creencias. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos viendo candidatos católicos, cristianos a la presidencia y también hasta unos que profesan la religión judaica. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan de Dios y el diseño de Dios con estos aspirantes? Y a propósito, para también que me diga, porque ya están saliendo del cuartito y de las murallas de las iglesias, porque también tenemos pastores candidatos a presidenciales. Ok, vamos por partes. Luego porque son varias cosas juntas. Yo creo que la iglesia ha madurado. Por eso les decía, hay una diferencia entre esta iglesia del presente y la iglesia de hace unos años atrás. Siento que la iglesia ha madurado. Finalmente los pastores, profetas, apóstoles, porque los hay en el presente, por delegación directa de Dios. Hablemos de las autoridades de las congregaciones dadas por un pastor. Han alcanzado madurez. Finalmente nos dimos cuenta de que, como le dije hace un instante, la labor no es adentro, es afuera. Usted me dice, estos candidatos que van a las congregaciones queriendo congraciarse con la gente para que les den su voto a cambio, yo estoy seguro que Dios es misericordioso y es clemente. Y estoy seguro que si un candidato a un cargo de elección popular llega a una congregación, a una iglesia, se lo va a recibir y se lo va a recibir bien. Sin embargo, creo que más que ir a dar un mensaje político, lo que necesitan es escuchar qué tiene Dios que decir, a través de quién, a través de la autoridad que Dios tiene en esta congregación. ¿Qué dice Dios a través de los profetas? Ya no a través del brujo, ya no a través del adivino que lee las manos o lee el fondo del café o mira en el humo del puro y les dice lo que va a suceder, lo que va a acontecer.
sino qué dice el profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta de Dios, el que oye lo que el cielo dice, lo entiende, no solamente lo oye, lo entiende y es capaz de transmitir ese mensaje a un pueblo que está esperando escuchar y saber qué dice Dios al respecto de las elecciones, como usted dice. Ok, creo que la iglesia a este punto es primordial para saber qué dice el cielo. Y los candidatos que tengan la intención de allegarse a las iglesias para conseguir votos, para congraciarse con los miembros de las congregaciones, creo que se van a llevar o se van a encontrar con la sorpresa de que esta gente ya no es la misma de hace años atrás. Una gente que ya ha sido equipada, ¿con qué? Con algo de Dios. Conocimiento, entendimiento, discernimiento. Ahora, por causa de la presencia del Espíritu Santo en las iglesias, podemos darnos cuenta quién viene con mentiras, quién viene con falacias, pero quién viene con una intención correcta del corazón. Creo que si van a las iglesias van a encontrarse con una iglesia diferente, con gente diferente que maduró finalmente y que ya no va a ser con palabras bonitas que van a conseguir el voto a cambio. Más bien creo que por la misericordia de Dios con estos personajes van a escuchar el mensaje y esa palabra, ese mensaje va a provocar un deseo de cambio en sus vidas. Bueno, tenemos que ir nuevamente a un corte comercial, pero a nuestro regreso, pastores en política. Vamos a abordar ese tema con el arquitecto y pastor Remo Bardales. Ya volvemos por TVH. Estamos de regreso en Análisis y Propuestas por TVH Internacional con el arquitecto y pastor Remo Bardales. El tema es la iglesia que Honduras necesita. Estamos entrando a un tema un poco álgido, pastores metidos a política y candidatos presidenciales buscando iglesias. El pastor nos comentaba sobre la bondad y el amor que Dios tiene para todos los hombres y mujeres, porque aunque lleguen con otros propósitos, Dios tiene un mensaje para ellos. Claro. Y algo va a calar en su corazón y en su espíritu que va a cambiar sus vidas y por ende va a cambiar la vida de esta nación. Hemos tenido que improvisar por un problema técnico y hemos tenido que cambiar de micrófono, así que le pedimos a los televidentes que nos disculpen. Pero regresando al tema, pastor, ¿qué opina usted de los pastores metidos a política? ¿Han excedido en la interpretación de decir, bueno, hay que salir afuera? ¿Es la iglesia la que tiene que salir o son los pastores los que tienen que salir afuera a convertir ovejas para ganar votos y aspirar a gobernar la nación? ¿Qué opina de eso? Bueno, es una pregunta delicada y por tanto tiene una respuesta delicada, pero que podemos ser puntuales en ello. Creo que cuando alguien tiene, y tomando en cuenta que no solamente es iglesia, los miembros de la iglesia, el pastor también es iglesia, es parte de la iglesia, si Dios, y Dios hace los llamados, lo llamó a uno, a alguien, mujer o varón, a pastorear una iglesia, ese es su llamado. No sé si los televidentes que tienen una opinión diferente de esto van a estar de acuerdo conmigo, espero que en la medida de lo posible sí. Sin embargo, creo que el pastor pastorea la obra de Dios, pastorea la iglesia de Dios, y creo que el deseo, estoy seguro que el deseo del corazón de Dios es que en la iglesia estén las personas idóneas, las personas correctas, equipadas, entrenadas para salir y ser parte de esta sociedad que tanto necesita de Dios, porque el problema es que la sociedad está caminando sin Dios. La gente dice, no, primero Dios, o en Dios confío, o Dios mediante, pero eso no es suficiente. Estamos hablando de pactos de relación. Yo me relaciono con mi esposa y en esa misma medida mi esposa se relaciona conmigo. Ok, yo me relaciono con Dios, entonces en esa misma medida Dios quiere relacionarse conmigo. Hablo justamente de eso.
Si alguien tiene un llamado a ser un ingeniero o arquitecto o médico, doctor, abogado, lo que sea, ese es su llamado y que lo haga lo mejor posible. Igual, si alguien tiene el llamado directamente dado por Dios o venido del cielo mismo a ejercer un pastorado, esa es su función, esa es su labor, y Dios nos va a permitir formar gente para ponerla en el Congreso de la República, formar gente capacitada con la unción correcta o la capacitación y el equipamiento correcto para ponerlos en casa de gobierno, para ponerlos en los ministerios del Estado, donde Dios necesita ubicar y tener gente clave para provocar un cambio en esta nación. El problema no es que por bueno que sea un pastor, eso le dé el deseo o el ánimo de lanzarse a desear ser presidente, porque si ese no es su llamado, va a ser el peor de todos. En cambio, si Dios lo llamó a pastorear una obra, esa es su función, esa es su labor, a menos que Dios le diga, ya no pastorees, lánzate ahora a la política. Pero Dios se lo va a tener que revelar, se lo va a hablar por más de uno o dos voceros, se lo va a confirmar, primero hablándole a él y luego a través de otras personas, que lo quiere Dios dirigiendo los destinos de una nación, en la presidencia o en algún ministerio de Estado. Sin embargo, creo particularmente que lo que Dios tiene en mente, y esto, le repito, no puedo decir que me lo reveló Dios, es algo que yo he visto que está en el corazón de Dios, es equipar a la gente correcta para ubicarla en puestos claves desde los cuales se pueda provocar una influencia de tal manera que los cambios empiecen a producirse. En el departamento de policía, gente clave dirigiendo los destinos del departamento de justicia. Necesitamos gente que ame a Dios, y cuando digo que ame a Dios, que tema a Dios y guarde sus mandamientos, para que con temor de Dios pueda ejercer la autoridad que le ha sido conferida. Yo espero que me estén entendiendo, porque si la autoridad que me ha sido conferida de parte de Dios, yo no lo hago correctamente, lo que estoy ocasionando es una distorsión de la verdad de Dios, lo cual va a provocar o va a hacer que eso se convierta en una mentira, de manera que muchos van a ser engañados. Yo creo particularmente que el deseo de Dios es formar a la gente correcta, oportuna, ¿para qué? Para ubicarla en puestos claves desde donde se ejerce una influencia que provoque cambios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre la iglesia del pasado y la iglesia del presente? Y retrotrayéndonos a ese tema, porque algunos pastores dicen, bueno, si el rey David era profeta, era pastor y era rey, gobernó su nación, y lo mismo Salomón y otros, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cómo interpretar eso y retrotraernos a la iglesia del pasado con el presente? No, si nos ponemos a hablar de David, el hijo de Isaí, él tenía una función específica en la época que le tocó vivir. Él tenía un cometido de parte de Dios para provocar cambios en la sociedad que le tocó vivir en ese tiempo, particularmente hablando de Israel. A mí me impacta David, era como usted dice, era sacerdote, profeta y era rey, tenía una triple unción, o sea, una triple capacidad de Dios en él mismo para ejecutar diferentes cosas. ¿Qué hace un sacerdote? Levanta las ofrendas delante del Señor. ¿Qué hace un rey? Gobierna con una unción específica. Dice, esto vamos a hacer. Gobierna, tiene la unción de gobierno. ¿Qué hace un profeta? Escucha la voz de Dios y le dice al pueblo, esto dice Dios que hagamos y esto es lo que vamos a hacer. Esa unción o esas tres unciones estaban en David. Pero creo particularmente que es diferente, por eso dije hace un momento, que si Dios le dice a un pastor, ya no hagas esto, haz esto, y es Dios mismo el que lo está hablando, enhorabuena. Pero si no es Dios, sino mi propio deseo de creer que soy capaz de hacer algo, me va a ir mal. No voy a poder conseguir que se cumpla verdaderamente el propósito por el cual Dios me mandó a la tierra. Puedo más bien echar a perder el plan de Dios. Yo creo que usted mencionó algo al inicio de su pregunta hace un momento. Eso es la diferencia de la iglesia del presente, de esta iglesia de lo que yo le hablo del pasado. La iglesia religiosa, la iglesia que
se metió a cantar coritos en las congregaciones. No estoy criticando, líbreme Dios. Sin embargo, eso es lo que yo vi. La iglesia que se metió a leer la Biblia, a orar adentro de las cuatro paredes y que se olvidó que su función estaba afuera y no adentro. Estamos viendo ahora, yo lo puedo ver en las calles, muchachos, jóvenes de las congregaciones diciéndole a la gente en los carros, puedo orar por su familia, mire, puedo presentar una oración de parte suya a Dios, vamos a ver, ¿qué hago por usted? Están presentando en las plazas, en los parques, en las avenidas, en las calles, que un diseño de Dios para esta nación, ahora, del presente, no de ayer, sino del presente, porque este presente marca el futuro. Y hablando del presente, la semana pasada hubo un evento muy bonito que hizo el ministerio que se llamó Honduras Despierta. El ministerio Un Nuevo Amanecer. Un Nuevo Amanecer. ¿Qué quiere decir Honduras Despierta? ¿Y qué consecuencias se originaron de ese evento en la cual vinieron muchos pastores de todo Honduras y vino el profeta Ronnie Chávez de Costa Rica y a mí me impactó mucho la profecía y los designios que dio para esta nación? Quisiera conocer su punto de vista. Bueno, cuando Dios le habla, el Señor le habla a hermana Emma de Sosa, quien ha estado también en análisis y propuestas ante los televidentes, le habla acerca de celebrar un evento que marque un cambio, que sea capaz de convocar a los pastores, porque ese es importante, amigo don Carlos, la desunión, la falta de unidad que ha habido en la iglesia del Señor. Mientras eso prevalezca y permanezca, no veremos la luz del día. Dios le habla a la hermana Emma de Sosa y le dice que celebre un evento en un lugar público. Nos dieron el Gimnasio Olímpico Metropolitano aquí en la ciudad para provocar no solamente un cambio en la atmósfera espiritual, sino también un cambio en esa falta de unidad que hemos tenido como iglesia. Se reúnen pastores, líderes, gente importante en el ámbito espiritual de la ciudad, apóstoles, pastores, y llevan también sus congregaciones. Se invita al apóstol Ronnie Chávez de Costa Rica. ¿Quién es Ronnie Chávez? Ronnie Chávez es un apóstol de Dios que ha estado en la mayoría de las naciones del mundo, tanto de Europa, Sudamérica, Asia, Oceanía, ejerciendo un apostolado, una función de parte de Dios que tiene fruto. Es evidente el fruto que su labor ha hecho, ha provocado. Él ama mucho Honduras. Dios le ha dado, o él se ha ganado una autoridad muy fuerte en las naciones de la tierra. Entonces es invitado, él viene, suelta la palabra, suelta el mensaje, hace la declaratoria, y eso se hace con el propósito de provocar un cambio, un antes y un después. ¿Hay evidencia de eso que se hizo en Honduras Despierta hace 3 sábados? Sí. El lunes siguiente, una avioneta con un cargamento fuerte de cocaína cayó, fueron apresados los pilotos, y 2 cargamentos fuertes de cocaína también fueron incautados. Y para mí eso es evidencia de que Honduras Despierta ya está dando frutos. Eso es solamente el inicio. Eventos como Honduras Despierta se celebra justamente para despertar a Honduras a un nuevo amanecer. ¿Qué pasa cuando usted se acuesta por la noche en su cama? Usted se acuesta cansado, sé que es un hombre que trabaja mucho, igual que nosotros. A veces nos acostamos muy tarde y nos tenemos que levantar muy temprano al día siguiente. Y nos acostamos más que para descansar, para esperar el nuevo día. Ok, hay una parte de nuestro himno nacional que dice: India virgen y hermosa dormías. Bueno, Honduras es esa India virgen que ha estado dormitando, que ha estado adormecida, pero que le llegó el tiempo de despertar. Honduras Despierta es justamente para eso, para alzar la voz, de tal manera que esta India virgen, Honduras, escuche la voz y sea despertada a un nuevo amanecer, para que podamos tener y vivir lo que Dios determinó desde la eternidad que nos pertenece y nos corresponde vivir como nación. ¿Usted plenamente confía de que este despertar va a traer
un avivamiento en el cual la iglesia de Dios va a propiciar cambios trascendentales en esta nación, donde vamos a ser una nación productora, una nación exportadora, una nación que vamos a poder anhelar vivir en paz y no en la zozobra en la cual los hondureños hoy nos sentimos prisioneros en nuestras casas? Hay una cosa puntual, don Carlos, que es importante mencionar. Lastimosamente los hondureños nos hemos creído que somos un país tercermundista. Nos hemos creído las mentiras del diablo. Nos hemos creído que somos un país de tercera clase. Sin embargo, en nuestra bandera hay 5 estrellas. Por tanto, yo creo firmemente que somos un país 5 estrellas. Un país que está llamado a ser una nación por encima del resto. Una nación con un diseño particular de Dios para esta Honduras, de 112.492 kilómetros cuadrados y con 8.2 millones de habitantes y 1 millón viviendo fuera de la nación. Creo particularmente que el diseño de Dios para Honduras es perfecto y es exacto. Insisto, estamos viviendo por debajo del diseño de Dios, estamos viviendo por debajo del estándar que nos corresponde como nación creada por Dios. Honduras está en el corazón de Dios. Honduras nació para ser una nación próspera, para ser el granero de Centroamérica, para prestarle a otros y no esperar que siempre los estén prestando a nosotros. Finalmente la iglesia se dio cuenta de esto y estamos provocando con oración y con acción que se produzca ese cambio tan deseado, tan anhelado, para que Honduras sea justamente eso que está en el corazón de Dios, que Honduras sea. Insisto, nos hemos conformado, nos hemos creído que somos un país de haraganes. La gente dice afuera, es que somos haraganes, somos un país de gente haragana. No es cierto, es una mentira del diablo. Nos hemos creído el que somos impuntuales. Siempre hablamos de la hora hondureña y de la hora inglesa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso así? Creo que nosotros, la iglesia, los pastores de las congregaciones, tenemos que provocar un cambio en la gente que Dios nos ha mandado, para que esta gente, una vez que sale allá afuera, provoque también un cambio, una influencia positiva en el resto de la gente. Que la gente empiece a saber cómo cepillarse los dientes, cómo comer, cómo sentarse a la mesa, cómo ponerse, combinar la ropa, comer con presidentes, con ministros, con reyes. Creo que estamos llamados a eso. Sin embargo, nos hemos conformado creyendo que somos un país tercermundista, y algo terrible que yo sé que usted ha tocado en sus programas muchas veces. Nos acostumbramos a ser pidigüeños. Siempre estamos pidiendo un trato preferencial. Siempre estamos nosotros pidiendo, por favor, trátennos mejor. Mire que somos una nación pobre. Se va a escandalizar con lo que le voy a decir. En el régimen pasado, anterior a este que tenemos ahorita, yo pude ver pastores haciendo fila en casa de gobierno, pidiéndole al presidente de turno 10,000 pesitos para ponerle el techito a sus iglesias. Y escuché pastores decir así, es que mi iglesia es pobre. Pastores de las congregaciones, por favor, si me están escuchando, la iglesia de Jesucristo no es pobre, es una iglesia poderosa en hechos y en dichos. No podemos seguir hablando de iglesia pobre, porque la iglesia de Dios no es pobre, es poderosa. Si usted mira en la Biblia, es una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, capaz de cambiar y transformar las sociedades. Entonces no podemos seguir pensando con la misma mentalidad de siempre, de la iglesita, de la iglesia pobre, porque no lo somos. Somos una iglesia fuerte, capaz de cambiar la sociedad en Honduras. Qué bien. Ahora yo quisiera que me hablara un poco de cómo sanar las heridas. No podemos desconocer que los últimos acontecimientos fraccionaron a esta nación, dividieron, polarizaron a la familia hondureña. ¿Cómo aprender a perdonar? ¿Cómo aprender a perdonar en amor para poder tener un reencuentro que nos permita en la unidad nacional poder construir la ruta hacia el desarrollo, la prosperidad y la unidad de la familia hondureña? Mire, hay una tendencia enfermiza, visceral en la gente, particularmente en nuestra sociedad, de volver al pasado, de recordar el tiempo que se fue. Dios me ha hablado muy fuerte acerca de eso. Dios me ha llevado a soltar mi pasado me retiene, mi pasado me jala hacia atrás, pero mi llamado está al futuro. La Biblia dice que el apóstol Pablo escribió de esta manera en una de sus cartas, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. ¿A dónde prosigo? A la meta
al propósito, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia me dice. Entonces, si el apóstol Pablo, hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los baluartes de la historia de la humanidad, dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué hago yo? ¿Qué hace la gente pensando siempre en atrás? El pasado nos está reteniendo, el pasado, si yo me quedo en el pasado, me pierdo el futuro. Y yo no necesito el pasado para triunfar. El pasado me va a garantizar fracaso y pérdida. El futuro me está esperando y mi futuro es brillante en Dios. Así lo dice la Biblia, así lo creo yo. ¿Y qué me va a provocar un futuro brillante, luminoso, el presente que estoy viviendo? Usted menciona esta falta de unidad, de perdón. Y yo quisiera profundizar un poco, quizá en el siguiente segmento, acerca de esto, porque es importante que tengamos claro que tenemos que soltar el pasado y extendernos al futuro. Bueno, ya volvemos en análisis y propuestas. La iglesia que Honduras necesita y los pastores también que la iglesia que Honduras necesita. Pero en análisis y propuestas y en TVH estaremos muy pronto. Estamos nuevamente en un tema muy interesante en análisis y propuestas, que yo creo de que todos los televidentes deben de estar atentos, porque Honduras va a hacer un gran cambio, porque ha sido profetizado que esta nación va a prosperar, que esta nación va a cambiar y que la iglesia que Honduras necesita va a poner su mano y su manto sobre 8 millones de hondureños para que podamos construir la Honduras que le vamos a heredar a nuestros hijos, donde no va a haber pobreza, donde no va a haber delincuencia, donde nos vamos a convertir en una nación muy importante en el contexto de las naciones de Centroamérica y del continente americano. Pero haciendo alusión a lo que usted decía, Pastor Remo, hubo una declaratoria en Honduras Despierta del pastor Ronnie Chávez, que quisiera que los televidentes tuvieran la oportunidad de escuchar un breve segmento de esa declaratoria de un profeta que ha visto a Honduras como su segunda casa y que ama este país y que está convencido de que nos depara un futuro mejor. Y si él está convencido porque Dios así le ha dicho, nosotros los hondureños tenemos que estar doblemente convencidos. Pero escuchemos la declaratoria del profeta Ronnie Chávez. Por tanto, diga conmigo, por tanto, nosotros, en calidad de hijos de Dios y a la vez comisionados del reino celestial, nos unimos por familias para hablar la voluntad de Dios para la nación de Honduras. Tome bien de la mano a su hermano y yo digo: Padre, venga tu reino a Honduras, porque la tierra hondureña sufre la maldad de algunos habitantes, porque los aires se cubren de opresión a causa de la contaminación de nuestros hechos, porque el envejecimiento de las personas cada día se hace más evidente. Por eso decimos: venga tu reino, porque tu palabra dice que la creación gime y espera su libertad por medio de los hijos de Dios. Decretamos, diga conmigo, decretamos libertad sobre la naturaleza en Honduras. Decretamos que la tierra nos dará lo mejor de ella en esta década. Diga, decretamos que la producción de la tierra, la producción total, es protegida sobrenaturalmente. Decretamos que el mercado de exportación crece y se extiende a otros lugares de la tierra hasta donde antes nunca llegó. Decretamos que es la producción impulsada
hacia la reforestación. Son repoblados nuestros campos y que recuperamos el equilibrio natural. Diga conmigo, decretamos libertad de todos los poderes adheridos a la tierra misma, a lo alto y a lo profundo de ella. Los condenamos y anulamos el efecto asimismo reinante. Diga, decretamos libertad de los espíritus de maldad que han subyugado las mentes y las conciencias del pueblo hondureño para conducirlos por caminos de odio, egoísmo, violencia, latrocinio y despojo. Decretamos libertad de los espíritus de soberbia y altivez manifiesta en algunos gobernantes y la ciudadanía, que los han hecho desviar su mirada de Dios, que es quien hace crecer y prosperar a todos los que le buscan. Diga conmigo, en los días de crisis del pueblo de Israel, hemos oído la voz de Dios a través de Joel, que dice: tierra, no temas, sino alégrate. Ahora diga, por tanto, decretamos sobre Honduras: Honduras, no temas, sino alégrate. Decretamos que se aleja el temor de tu territorio, que es lanzada fuera la incertidumbre. Decretamos estaciones productivas para Honduras. Grite fuerte, decretamos el efecto del buen juicio en las decisiones sobre los recursos naturales. Decretamos que a partir de ahora tu avance será potenciado, porque Honduras, el impulso del Dios vivo viene sobre ti a partir de hoy. Diga, decretamos la elevación de la esperanza entre el pueblo hondureño, porque vendrá un incremento en el trabajo y en la industria. Decretamos que se surten las mesas de los hondureños como antes no se vio, por lo cual el nombre de nuestro Dios será invocado como nunca antes entre nosotros. Diga, decretamos el posicionamiento de alcaldes y regidores con conciencia del trabajo y la justicia, que dan respuesta a los problemas de la contaminación, de los desechos sólidos, tecnológicos e industriales. Decretamos la mano de Dios guiando el progreso ambiental en Honduras, favoreciendo programas ambientales. Decretamos una conciencia colectiva de restauración nacional. Diga conmigo, doy fin al retraimiento de mis hijos en los asuntos de la nación, pues el Señor ha dicho que es sobre nuestros hijos que manifestará su luz. Diga, porque Dios ha dicho: he dado fin al retraimiento de mis hijos acerca de los asuntos de la tierra. Diga, he dado a mi pueblo enormes brazos que son como alas para abrazar y cubrir a Honduras, porque en medio de gran confrontación de gobiernos está la razón. Diga, y el Espíritu me ha levantado para liberar la nación. Grite fuerte,
que el Señor derrame el espíritu de gracia sobre nuestro gobierno nacional, porque Él ha establecido a ellos para ser servidores para nuestro bien, como está escrito. Tome de la mano a su hermano y diga: que los cielos de Honduras estén abiertos, que los gobernantes reciban la guía de Dios para decidir por la nación adecuadamente, que los auxilie el Señor y que por su misericordia reciban ciencia para cada acción que realicen, que toda intención de bien sea ayudada por la mano de Dios en favor de cada hondureño, que sobre los gobernantes la misericordia de Dios triunfe, porque el Señor ha dicho: haré brotar justicia y alabanza sobre todas las naciones. Diga: por tanto, en el nombre que es sobre todo nombre, decretamos que viene para nuestro gobierno verdad, equidad y poder. Decretamos que el Señor nos dará bien y que nuestra tierra dará su fruto a tiempo, que jueces y magistrados serán revestidos de integridad y sabiduría en Honduras, que el poder judicial se fortalecerá en capacidad para desarticular tácticas y estrategias utilizadas con eficacia en perjuicio de la seguridad nacional. Diga conmigo: Honduras, Jehová es tu protector, tu pronto auxilio. Por eso decretamos el cierre de las opciones existentes, así como los portillos facilitadores al narcotráfico, a la corrupción y a toda clase de delitos económicos y al tráfico de influencias. Diga conmigo: decretamos que los poderes de la República Hondureña operarán como cordón de tres dobleces, enlazados con el diálogo y el poder del acuerdo, y que su forma común se elevará en grado de efectividad. Diga conmigo: decretamos que el Espíritu Santo vendrá sobre los funcionarios del gobierno civil y que su influencia es infundida en ellos y que se reflejará en leyes e instituciones para que la sociedad experimente libertad en el ámbito social, religioso, económico y político. Diga conmigo que la palabra de Dios será insuflada en el poder ejecutivo para que proporcione un cambio y una transformación en nuestra nación. Diga conmigo: decretamos la habilidad divina sobre nuestro gobierno. Decretamos el fluir de las buenas ideas, objetivos claros. Diga: objetivos claros. Otra vez: decretamos sobre Honduras la ola de milagros más grande de su historia. Decretamos sobre Honduras la ola de salvación más grande de su historia. Anunciamos a las tinieblas, diga, anunciamos a las tinieblas la derrota más grande de su historia y anunciamos la mejor hora de Honduras para los próximos meses. Diga conmigo y levante las manos, suelta a su hermano y levántale y diga: profetizamos que viene sobre Honduras lo que Dios ha dicho que vendrá sobre Honduras: crecimiento, salvación, liberación, posicionamiento de su gente
Mueva sus manos y diga: profetizamos para nuestras familias la ola de trabajo, la ola de bendición financiera más grande que hayamos experimentado. Mueva sus manos, usted apóstol, pastor, mueva sus manos y diga: la hora viene y la hora ha llegado en donde Dios comenzará a traspasar la riqueza, las propiedades, los dineros, los terrenos, los edificios, las emisoras, las televisoras en manos de los siervos de Dios. Mueva su mano y diga: profetizamos la derrota más grande de las fuerzas de la brujería y de la hechicería en Honduras. Que toda su influencia en radio, televisión y prensa y financiera se viene abajo, porque Dios, aleluya, le dará a Honduras la posición que la iglesia de Honduras debe tener en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decretamos que toda maldición generacional sobre Honduras es rota en esta hora. Decretamos que todo pacto ancestral por el cual el diablo ha tomado derechos para oprimir y destruir y cobrar vidas de jóvenes y niños, esas maldiciones son anuladas y establecida la bendición de Dios sobre esta nación de Honduras. Oh, gloria a Dios. Dele ese aplauso. Más fuerte. Yo creo que usted puede hacerlo más fuerte. Oh, gloria a Jesús. Ahora tómese de la mano otra vez. No se me siente. Escúcheme. Ustedes están a las puertas del mayor avivamiento de su historia. Las circunstancias solo son circunstancias. Eso no cambia nada, ¿sabe? Solo se están madurando los tiempos. Ya Dios sabe en qué momento suelta la lluvia del cielo y Honduras entrará en la manifestación de gloria más grande que haya visto jamás. Lo que pasa es que la queremos ver de la noche a la mañana. Una de las cosas que Dios dijo en los últimos viajes acá es que iba a hacer cambios drásticos en materia de seguridad. Se iba a meter en la seguridad, iba a cambiar, porque Él dijo a Honduras: yo soy tu refugio. Si algo yo puedo decir a la gente de seguridad de Honduras, representada en estos hombres de Dios y en los que están atrás, es que ustedes van a ver los momentos más gloriosos de su historia en Honduras, porque Dios se encargará de ayudarles en todo. La protección sobre ustedes y sobre aquellos que estén bajo ustedes y sobre ustedes será vital. Dios va a hacer algo que va a cambiar esta nación, que usted se acordará en unos cuantos meses. Usted dirá: pero ¿cómo es posible que ahora podemos abrir la puerta, irnos al supermercado y no cerrarla y no pasó nada? Después de haber escuchado esta declaratoria del profeta Ronnie Chávez, pastor, ¿cómo ve usted Honduras? ¿Cómo ve el pasado y cómo podemos construir el presente? Quiero hacer énfasis y remarcar lo que dijimos antes del segmento y antes de escuchar esta declaratoria tan monumental del apóstol y profeta Ronnie Chávez. Mientras yo siga en mi pasado, mientras tú que me estás escuchando, televidente, amable, precioso televidente, sigas en tu pasado, te vas a perder el futuro. Porque naciste, te lo voy a decir de esta manera, eres del futuro.
Tu pasado, quizá en tu pasado hay cosas funestas que quisieras cambiar. Bueno, este es el momento. ¿Cómo? Soltando eso. Si hay alguien a quien tú no has perdonado, bueno, comienza por ahí. La Biblia nos manda a perdonar, porque si nosotros fuimos perdonados de todas las pillerías y las maldades que hicimos por nuestro Dios, ¿qué hacemos nosotros guardando todavía rencor y falta de perdón en nuestros corazones? Creo que es particularmente importante avanzar. Si yo me quedo atrás, me retraso en el curso de mi vida y me voy a perder las riquezas, las bendiciones que Dios tiene para mí. Nos tocó vivir lastimosamente entre 2008 y 2009 experiencias terribles en nuestra nación. Sin embargo, pude ver la mano de Dios en todo ello. Pude ver cómo Dios pudo hacer algo que marcó nuestras vidas en la historia de nuestra nación. Y creo que a la gente que participó de todo eso, bien o mal, nos llegó el tiempo de perdonar. Nos llegó el tiempo de, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, para extenderme hacia lo que está adelante, porque si no, nos vamos a perder el diseño de Dios y el ser parte de ese cambio fundamental que Dios quiere provocar, no solamente en Honduras, sino primeramente aquí, a través de Honduras, a toda América Latina. Porque lo que está pasando en Honduras actualmente es tan tremendo que está salpicando a muchas sociedades en nuestro entorno latinoamericano. Yo veo y pensaba en algo, hablando particularmente de lo que creemos que somos. ¿Por qué vamos a un mundial de fútbol? Y a la mayoría de los hondureños nos apasiona el fútbol. ¿Por qué vamos a un mundial, bueno, pensando que ya perdimos? Cuando podemos ir pensando que vamos a ganar. Yo estoy convencido de que el cambio de mentalidad es lo que va a provocar un cambio, un antes y un después en nuestra sociedad. Podemos ir a una justa deportiva pensando como vencedores, como ganadores, y no como que voy a quedar cuarto, quinto o sexto o tal vez último. Usted se va a reír con lo que le voy a decir. Yo era parte de un equipo de natación hace ya bastante tiempo atrás. Y una vez yo dije, yo tengo que ganarme una medalla en esta competencia. Y efectivamente me gané la medalla del tercer lugar. Pero éramos solamente 3 competidores. Y yo dije, bueno, yo sacaba pecho con aquella medalla del tercer lugar, pero solo habíamos 3 competidores. Pudiendo ser el primero, fui el tercero. ¿Por qué? Porque había una mentalidad que me dirigía hacia ese punto. Cuando yo puedo pensar o enfocarme o mentalizarme en que soy capaz de producirlo un tercero solamente, o un segundo, sino también un primero. Pero quiero decirle algo, pastor, también tiene que ver mucho la educación. La educación tiene que ver mucho, y la educación, claro, en el seno de la familia, donde nos inculcan esos valores, esos principios, y yo creo que en el sistema educativo nuestro nos inculcan un pesimismo, y yo puedo poner ejemplos que no somos segundos ni terceros, somos el país en el continente americano que tenemos el mayor arrecife coralino del mundo. Del continente sí, americano somos el primero. Somos el primer exportador de tilapia en el continente americano, claro, y segundo en el mundo. Pero casi nadie lo sabe. Somos buenos en un montón de cosas. Ahora la calidad del café está en los primeros lugares en el mundo. O sea, esa actitud. El café hondureño es preferido. Hondureños que con positivismo hemos luchado y hemos trascendido las fronteras, ¿verdad? Y hemos confiado en Dios, ha puesto a esta nación no solo en sitiales malos, sino que debemos de explotar las cosas buenas. Pero si usted se da cuenta, estoy totalmente de acuerdo con usted, yo me doy cuenta porque leo, porque me entero, porque busco lo bueno y no lo malo, que lo que prevalece en los medios de comunicación, hablados, televisados, escritos, son las malas noticias. La semana pasada, con mucha tristeza, y yo le digo a los que son diseñadores de las primeras planas, por lo que más quieran, por Dios santo, piensen antes de escribir. Por favor, no escriban barbaridades, que es lo que están es marcando el paso hacia la negatividad y el fracaso de nuestra nación. Yo leí un encabezado en una primera plana que decía que había la gente que se iba para Estados Unidos, que preferían morir en el camino antes que quedarse a vivir
en Honduras. Esa es una barbaridad. No se puede escribir eso en una primera plana de un periódico, por Dios santo. De eso es lo que estamos hablando, de un cambio, aún de la gente que está amando o al mando o controlando situaciones como escribir la primera plana de un periódico. Creo que con los que escribimos y hablamos provocamos un cambio para mal o un cambio para bien para esta nación. Yo creo que el cambio debe de venir desde arriba hacia abajo. La Biblia nos enseña que la bendición baja de la cabeza hasta los pies, hasta el borde de sus vestiduras, dice la Biblia. Igual, el cambio va a venir de la gente que está arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque hemos confundido lo que somos y hemos olvidado o nos hemos acostumbrado a pensar como ciudadanos de tercera clase, y la gente, y lastimosamente tengo que decir esto, los políticos nos casan con sus mentiras porque dicen voy a hacer esto y la gente va y vota por ellos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Ya no podemos seguir gobernando esta nación a base de sombrerazos y de palabras. Eso tiene que cambiar y la iglesia es preponderante en ese cambio. Y de estar regresando al pasado, como usted dice, porque es preocupante, es lastimoso de que los que van a ir, perdone que lo mencionemos, en los próximos 5 meses vamos a una contienda y en vez de hacer propuestas concretas, positivas, donde puedan orientar al ciudadano, al votante, estamos retrotrayéndonos al tiempo de Carías, al tiempo de Villeda, al tiempo de la resistencia. Unos vienen con odio, otros con venganza, otros quieren destruir, otros no quieren construir, y en vez de hacer un debate sano, bien orientado, basado en principios, donde podamos en un ambiente sano poder construir una opción política que le permita al pueblo hondureño escoger al que Dios tiene designado para que sea presidente. Yo creo particularmente, don Carlos, que necesitamos conectarnos con Dios. Hemos estado conectados con todo menos con Dios. El hombre, político, arquitecto, doctor, profesionista, lo que sea, necesita saber qué piensa Dios. El problema es que estamos sabiendo o dándonos cuenta qué piensa todo el mundo. Y le preguntamos a la gente, los políticos vienen y le preguntan, ¿qué pensás de mí? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Será que le pregunto al brujo que me lea la mano y que me diga si este es mi chance o no lo es? Estamos conectados con el sistema de cosas, estamos conectados con nuestro entorno, estamos conectados con todo menos con Dios, que es con quien verdaderamente necesitamos estar conectados. La Biblia nos enseña que alejados de Dios, nada vamos a poder hacer. Entonces yo creo que el meollo del asunto es nuestra independencia de Dios. Y eso fue lo que pasó justamente en el huerto de Edén con Adán y Eva, que les metió la serpiente, o Satanás, la serpiente antigua, en el corazón, la duda, la idea de vivir independientes de Dios. De hecho, lo que hicieron Adán y Eva fue decirle a Dios, podemos hacerlo sin ti, apártate por favor que somos capaces. Y ese es el sentir que ha prevalecido en nuestras sociedades desde tiempo inmemorial hasta el día presente. Podemos vivir sin Dios, podemos hacerlo sin Dios, Dios en el cielo, nosotros en la tierra, y que Dios nos ayude. Yo creo que ese es un error garrafal que ha marcado la desgracia de esta nación. Insisto, Honduras no está llamada a ser lo que es ahora. Está llamada, tenemos la capacidad, tenemos riquezas naturales en el mar, en la tierra, en todo lado, para ser una nación ejemplar. ¿Por qué no podemos serlo? Sencillamente porque nuestra mentalidad está enfocada en el pasado, en seguir siendo lo que hemos sido, y eso incluye también a la iglesia. Insisto, la iglesia finalmente, gracias a Dios, cambió su visión del futuro y estamos trabajando en eso, bendito sea Dios. Y eso es lo que Dios espera realmente, para poder producir o generar una Honduras diferente, la que está en la mente y el corazón de Dios. Gracias, Pastor Remo. Desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Hoy hemos tenido la oportunidad de platicar, de entender cuál es la visión de los pastores y la iglesia que Honduras necesita. Es importante que usted nos escriba a través de análisis y propuestas, a través de nuestro correo electrónico,
y háganos saber cuál es su sentir, cuál es su pensar, para que podamos seguir orientando al pueblo hondureño a través de TVH Internacional. Y los esperamos nuevamente a que el próximo sábado de 7 a 9 también nos pueda sintonizar. Pero las palabras finales, Pastor Remo, para concluir, ¿qué tiene que decirle a Honduras usted en estas breves palabras? Honduras despierta. De verdad que el nombre que se le dio al evento del Ministerio Nuevo Amanecer, del cual la fundadora es la doctora Emma de Sosa, es crucial. Honduras despierta, basta ya. Es tiempo de levantarnos del sueño, del letargo. Es tiempo de levantarnos de estar adormecidos y despertarnos a un nuevo amanecer. Quiero decirle, don Carlos, y quiero decirle también al público televidente, este evento de Honduras Despierta es el primero de una serie de eventos similares que estaremos celebrando en esta área del país y también internacionalmente. Tenemos que dar a conocer lo que Dios está haciendo en esta nación. Tenemos que dar a conocer lo que Dios quiere hacer en Honduras. Tenemos que dar a conocer la Honduras que está en el corazón de Dios. No la que leen en los periódicos, no la que la gente está publicando en los medios, no de la cual aún la gente común está hablando en las calles, sino la Honduras de la cual Dios quiere que hablemos. Una Honduras con el Espíritu Santo de Cristo en sus corazones. Honduras Despierta marcó un antes y un después. Honduras Despierta va a seguir abriendo el camino, abriendo la brecha para que se produzca, para que se genere eso que Dios quiere generar por bien, por amor de esta tan linda y tan amada patria hondureña. No hay más que decir, nada más que usted que nos escucha en sus hogares, en todos los rincones del territorio nacional, que el perdón pueda llegar a su corazón con el prójimo, que nos podamos amar y que entendamos que si tenemos a Dios con nosotros, Honduras va a cambiar. Muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.